la grabación. Bueno, hoy vamos a ver el parcial teórico práctico. Encontré el del año pasado, así que vamos a practicar con eso y a medida que vayamos haciendo los puntos vamos a ir hablando un poco, un repaso teórico, etcétera. Bien. A ver. En el primer punto ya les mandé por WhatsApp para que ustedes puedan ver mejor también. En el primer punto nos dice indicar si lo que se afirma es verdadero o falso. En todos los casos, justificar tu respuesta con cálculos, propiedades o teoremas. El punto 1 dice la función cuya fórmula es f de x igual a 2 por el seno de x sobre x al cuadrado más 1, sí, es impar. Bien, y yo tengo que poner si es verdadero o falso, no tengan en cuenta lo que está puesto a los costados, lo hagamos nosotros, y tengo que justificar por qué. Entonces, vamos a repasar un poco de paridad. Nosotros habíamos visto ya en un práctico paridad, y dijimos que una función podía ser par, impar o no tener simetría, ¿no? Iba a ser par cuando la función original sea igual a f de menos x, es decir, donde tengo x lo voy a reemplazar por menos x y de ahí resolver eso y tenían que dar la misma función. Eso analíticamente y gráficamente una función iba a ser impar cuando se reflejaba respecto al eje y, es decir, esta parte tenía que ser igual a esto, eso era par. Luego iba a ser impar si mi función original era igual a menos f de menos x. ¿Bien? Y gráficamente decíamos que era impar cuando se reflejaba respecto al origen, es decir, tenía que estar lo que estaba en este cuadrante, tenía que estar igual en este de acá, respecto al origen. ¿Bien? Esas eran las condiciones de paridad. Entonces vamos a ver analíticamente si es impar o no. Veamos primero f de menos x. Menos f de menos x. Y vamos a calcular. Entonces dijimos que todos los lugares donde hay x vamos a poner menos x. Me quedaría 2 por el seno de menos x sobre menos x al cuadrado más 1. Y un menos adelante porque estamos calculando menos f de menos x. Ahora resolvemos esto y vemos qué nos da. El seno de menos x también le había dado yo un cuadrito de funciones trigonométricas qué pasaba con las funciones seno, coseno, tangente, si eran par o impar, o sea, para dónde iba el signo menos. En el caso de la función seno de menos x, vamos a decir que es lo mismo que poner menos seno de x. Bien. Sobre, y todo número elevado a una potencia par va a seguir siendo el mismo positivo, por lo tanto me quedaría x al cuadrado. Ahora, este menos con este menos se multiplicarían, menos por menos y me quedaría más. Lo que me queda, 2 por seno de x sobre x al cuadrado más 1. Bien. Y ahí tenemos analíticamente justificado que sí es impar. ¿Por qué? Porque este f de x, me dio que era igual al menos f de menos x, por lo tanto cumple la condición para que sea impar. ¿Lo pueden ver? Entonces eso es lo que hacíamos, esto que está acá, lo que hacíamos cuando a mí me pedían paridad. Gráficamente, bueno, vean el grafiquito respecto a qué se refleja. Como este grafiquito está un poco más complicado de dibujar porque tiene seno y x al cuadrado, directamente lo hacemos analíticamente y me queda eso.
Luego vamos a ver el ejercicio 2i. Dice, si la función f está dada por el siguiente gráfico, entonces vamos a ver el 2. Y me pide, A me dice que la función en 0 no existe. B me dice que el límite cuando x tiende a -4 es -4. C me dice que el límite cuando x tiende a 2 es infinito positivo. Y D me está diciendo que el dominio de la función es todos los reales. Bien, y vamos a tratar de acá de hacer la grafiquita. No puedo ver bien. 1, 2. Espérenme un segundito. Bueno, más o menos la gráfica es así. Quiero hacer la prohijita, así que por eso estoy tardando. Esta es una flecha, parece, ¿no? Un punto. Bueno, entonces veamos la gráfica de esta. Sí, ahí lo pueden ver bien. Bueno, entonces tenemos esta gráfica y tenemos que ver si todas estas condiciones que dicen acá son verdaderas o falsas. Veamos la primera. Me dice que f de 0 no existe. Entonces vamos a f de 0. ¿Dónde está el 0? Acá. Y buscamos si la función, o sea, la gráfica pasa por ese valor. Vemos el eje del 0 y si nos damos cuenta, acá lo toma ese valor. ¿Sí? Si bien acá no, acá sí. Entonces la función cuando x vale 0 sí existe y es este valor 1. Y acá me está diciendo que no existe. Por lo tanto, este es falso. Este era verdadero, lo pusimos. Luego vamos a ver el b que dice el límite cuando x tiende a -4. Vamos al -4 que está por acá. El límite es -4. Bueno, ¿qué teníamos que hacer? Vemos en el valor de x -4, que es todo esto, y si nos damos cuenta, por derecha tiende a este valor 2, y por izquierda la función tiende a este valor 4. Por lo tanto, cuando los límites laterales eran distintos, ¿qué pasaba con el límite en ese punto? El límite en este punto, en -4, no existe, ¿sí? ¿Se dan cuenta por qué? Porque el límite lateral, ustedes ahí tienen que ir justificando, el límite cuando x tiende a -4 por derecha es 2 y por izquierda es 4. Por lo tanto, el límite en -4 no existe. Por lo tanto, acá es falso. No vale 4, sino que no existe. El límite cuando x tiende a 2, por acá, me dice que es infinito.
Y si yo veo bien, acá en Estados Unidos está con una asíntota, ¿no? Entonces esto va así. Es que no le puedo hacer zoom desde la compu. Pero bueno, ahí tiene una asíntota, ahora que la veo un poco más clarito. Como que está separadito. Entonces vamos a ver otra vez, el límite cuando x tiende a 2 por izquierda y por derecha tienden al mismo valor y se van para infinito. Por lo tanto, ese es verdadero. Y por último dice el dominio de la función son todos los reales. Veamos. Veamos. Entonces empezamos. Por acá toma todos los valores, acá no lo toma, pero acá sí. Así que sigue. Acá no lo toma, pero acá sí, así que sigue todos los valores. Acá que pasaban 2, tengo una asíntota, así que no toma ningún valor. Y sigo y toma todos. Por lo tanto, el límite va a ser todos los reales menos el 2 positivo. Así que esto es falso. Bien, y ahí van poniendo, porque el límite real es 2 en los reales menos el 2, y van bien. ¿Sí? Entonces ese sería el ejercicio 1. Ahí pueden ver la gráfica. Igual voy a tratar de subir la foto si puedo. Y ahí tienen los ejercicios que nos pidió y el resultado. En el ejercicio número 2 me dice, indica la respuesta correcta si la gráfica de la función f de x igual a raíz de x se refleja con respecto al eje x. Entonces acá vamos a ver desplazamiento cuando se refleja con respecto al eje X. Entonces vamos poniendo los datos, refleja respecto al eje X, luego se desplaza 4 unidades hacia la derecha, 4 unidades a la derecha, 2 unidades hacia arriba, ahí. Y entonces la fórmula correspondiente al nuevo gráfico es, y justifica la respuesta y grafica la nueva función, dice. Bien, entonces, ¿cómo van a ir justificando? Van a ir poniendo qué significa cada una de las condiciones que usted le está dando. Cuando se refleja respecto al eje X, ¿qué teníamos que hacer? A ver, ¿quién me dice? Cuando se reflejaba respecto al eje X, yo tenía que poner menos la función, ¿no? El menos por afuera. Cuando se reflejaba respecto al eje Y, tenía que poner el menos adentro de la X. ¿Bien quedó claro eso? Luego, cuando tenía 4 unidades hacia la derecha, es decir, desplazamiento para los costados, yo tenía que afectar al X que está acá adentro, no a toda la función. Por lo tanto, me quedaría X, y si está hacia la derecha sería menos 4. Y luego, cuando tenía desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, afectaba a la función en general. Entonces me decía menos f de x menos 4 más 2. Yo lo estoy haciendo con f, ustedes si lo quieren hacer directamente con eso, perfecto. Sí, yo estoy hablando ahora de una función, digamos, en general, qué significa cada uno. Ahí se ve, solamente estoy mostrando esto porque lo demás ya lo vimos. Refleja respecto al eje X, pongo un menos adelante. 4 unidades hacia la derecha, afecto solamente a la X, y 2 unidades hacia arriba, le sumo 2. Ahora voy a hacerlo con mi raíz. Lo que me quedaría, mi nueva función, que la vamos a llamar, a ver, me dice un nombre, y bueno, la vamos a llamar y va a ser menos la raíz de x menos 4 más 2. Esa sería la función. Y ahora lo que tengo que hacer es graficar. Ahí pueden ver bien, chicos, estoy viendo solamente este punto 2 nada más, esta partecita.
menos x, no. Solamente sería el menos afuera de la función elemental, que es la raíz cuadrada de x, el menos 4 que se está indicando desplazamiento hacia los costados, y el 2 que está indicando desplazamiento hacia arriba. Solamente eso, no va nada de menos x ni nada. Bien. Bueno, ahora me pide graficar, y yo lo que les había dicho, como van a estar en el parcial, que era mejor graficar haciendo un pequeño cuadrito de valores para ver si me daba lo mismo, ya que si ustedes grafican teniendo en cuenta el desplazamiento que ustedes hicieron acá, y al desplazamiento le hicieron mal o tienen en cuenta algún dato mal, van a graficar mal también, y ustedes van a decir, ah, está bien, pero en realidad está mal. Entonces, ¿qué hago? Voy a dibujar, graficar a la antigua, y voy a dar algunos valores al eje, al X, y voy a ver cuánto valen Y. Estoy medio trabado ahí. Entonces vamos a tomar algunos valores como por ejemplo el 0. No puedo tomar el 0 porque si vale 0 me quedaría raíz cuadrada de menos 4 y no puedo admitir números negativos. Entonces voy a empezar por el 4. Todos tienen que ser mayores que 4. Raíz cuadrada de 4 menos 4 sería 0, más 2, 2. Entonces ni me daría 2. Después voy a tomar, por ejemplo, el 3. No es cierto que era mayor. El 5. 5 menos 4 es 1, raíz de 1. Me quedaría menos 1 más 2, sería 1 positivo. Y voy a tomar valores sencillos acá para que no tenga tanta complicación. Por ejemplo, el 8. 8 menos 4 me daría 4. Raíz de 4, 2. Menos 2 más 2, 0. Entonces, esos tres valores, como para empezar a graficar. Vamos a graficar ahora entonces. Ustedes ya en su cabeza tienen más o menos el gráfico que les tiene que dar sí o sí con desplazamiento. Vamos a ver si nos da el mismo. 4, 5 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Valores en I, 1, 2 y 0. Perfecto. Me da en este eje 4, 2. Vamos a marcar los puntitos. 5, 1 y 8, 0. Estos son los tres puntos que me da. Por lo tanto, mi gráfica va a tener esta fórmula acá. Así. ¿Bien? Ahí está. Si ustedes pueden ver, no tengo valores menores que 4. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomaba un valor 3, me iba a dar 3 menos 4, me va a dar un valor negativo en la raíz y no pueden existir valores negativos. Por eso empieza en 4 nada más. ¿Bien? Entonces, esta es la gráfica que nos dio. Vamos a ver, vamos a hacer un pequeño eje parcial. Y vamos a ver si nos dio el correcto desplazamiento y el correcto reflejo. Entonces vemos que sabíamos que una gráfica de raíz de x era así, ¿no? Esa era la gráfica elemental, que tenemos que conocer todas las gráficas elementales sí o sí. Esta era la gráfica elemental de raíz de x. Entonces si me dice que se refleja respecto al eje x, que es este, esto lo voy a copiar y me va a quedar esto, ¿no? Y ven, me da la misma forma. Ahora, a partir de esa gráfica ya reflejada, me hice desplazamiento hacia la derecha. Esta es la derecha, 4 unidades. Se desplazó 4. Bien, y ahí está el nuevo subeje, le llamemos. Con los ejes se van a guiar mejor. Y también hice desplazamiento hacia arriba, 2 unidades. Vemos que está hacia arriba 2 unidades y ahí está el nuevo subeje y a partir de ahí se grafica. Por lo tanto, está correctamente escrita la función y lo controlamos con el gráfico que hicimos con el cuadro de valores. ¿Bien?
¿Entienden entonces por qué es mejor darle valores y hacer la gráfica antes que directamente graficarlo ya con las reglas que conocemos de desplazamiento? Y ahí el correcto es el B, ¿no? Sí, así que se estaba bien. El correcto es el B. Ese sería el resultado. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? ¿Hay alguna parte que se perdieron? Ya vamos repasando un poco de límites, cuando existe un límite, cuando no, vamos viendo desplazamiento, paridad. El punto 3 me pide, dada la función, a ver, ahí está. Dada la función f de x igual a x menos 1, igual no te preocupes que voy a mandar una foto del parcial, sí. Preocúpense por prestar atención y después yo le mando una foto bien sacada al grupo. Entonces tenemos dada la función f de x y g de x. Sí, el video también lo vamos a subir, ahí estamos grabando. Voy a tratar de que se suba lo más rápido posible porque su parcial es el sábado. Raíz cuadrada de x más 5. Y me pide determinar la fórmula y el dominio de la siguiente función. Me da un 2 f más g de x, dice, ¿no? ¿Alguien que pueda ver mejor? Sí, dice de x, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos operaciones con funciones. Vamos a ver funciones ahora. ¿Qué teníamos que hacer? Solamente seguir las reglas de cómo resolver una ecuación combinada, digamos, normal, pero ahora con funciones, es decir, que voy a reemplazar donde me dice f, voy a poner la función f, y donde me dice g, la función g. Lo que me quedaría 2 por f, que sería x menos 1 sobre x más 3, más g, que vale raíz, tenía que poner raíz de x más 5, raíz de x más 5, y ya tengo la operación, siempre de x, así que solamente trabajo con x. Y bueno, como saben resolver ejercicios combinados, primero resuelvo solamente esta multiplicación y después lo voy a sumar con esto. A lo que me quedaría 2 por x menos 1. Sería 2x menos 2. Hago distributiva, ¿sí? Hice distributiva 2 por x y 2 por menos 1. Y acá esta raíz me queda como está. No hace falta juntarla, chicos. Yo creo que con que la tengan así ya es suficiente. Entonces ya determinamos la fórmula. ¿Y ahora qué me pide? Bueno, ahí van poniendo la fórmula 2f más g de x es igual a todo eso. Pónganla bien. Me pide el dominio. Entonces vamos a calcular el dominio. Entonces, para dominio yo les había dado 3 condiciones. Una condición era cuando la función era un polinomio, decíamos que el dominio era términos reales. Cuando la función tenía una división, decíamos que el denominador de esa división tenía que ser distinto de 0, porque si no, no iba a existir. Ustedes pongan en la calculadora 5 dividido 0 y van a ver que le va a decir error. Y la tercera era que cuando tenía una raíz de potencia par, lo que estaba dentro, es decir, el radicando, tenía que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque las raíces de índice par no admiten números negativos. Eso es un poco hablando más o menos de las 3 condiciones como para no volver a copiar, ¿sí? Entonces, en esta función que ya tengo calculada, ¿qué condiciones voy a tener que aplicar? A ver. Para calcular el dominio. Denominador distinto de 0. Perfecto, vamos a aplicar la de
la división, que era que el denominador tenía que ser distinto de 0. Entonces vamos a poner x más 3 tiene que ser sí o sí distinto de 0. Lo que me va a dar un x distinto de menos 3. Ya tengo la primera restricción. Luego vamos a hacer muy bien la de la raíz, que es que el x más 5, es decir, ese radicando, tiene que ser mayor o igual que 0. Lo que me va a dar, x tiene que ser mayor o igual que menos 5. ¿Bien? Y ya tengo las dos condiciones para armar el dominio. Entonces, estas dos condiciones ahora yo lo voy a primero colocar en una recta real para que yo me guíe mejor. Tenemos un menos 3 y un menos 5. Y vamos a decir x distinto de menos 3. Por lo tanto, no tiene que tomar el valor menos 3, así que le vamos a hacer un circulito abierto. No tiene que pasar por ahí. Y luego me dice x mayor o igual que menos 5. ¿Para dónde es mayor? Para este lado. ¿Lo toma al menos 5? Sí. Entonces vamos a decir que es esto. Y como no tiene que tomar el 3, sigue de largo y me da esto. Entonces esta es la representación de esas dos condiciones que yo calculé analíticamente de dominio. Y ahora sí puedo representar el dominio como un intervalo. Por ejemplo, voy a poner dominio de 2f más g va a ser igual a... Puedo ponerlo de dos formas. La unión entre el intervalo menos 5 y menos 3 y menos 3 infinito, así, es decir, este intervalo, después lo 1 sin tomar este, con todo este intervalo, o directamente puedo poner menos 5 hasta infinito, menos el menos 3, así, como ustedes quieran. Y ahí ya está calculado la fórmula y el dominio de esa función que me pidieron. El punto B me pide calcular, no dice definir, calcular 3G. Recuerden también que cuando no les dice nada, por ejemplo, dice determinar la fórmula y el dominio nada más, pueden hacerlo así simplemente, fórmula y dominio. Pero si les dice definir, recuerden que tienen que usar el lenguaje coloquial escrito. F, tal que F es igual a... Bueno, antes tienen que poner el dominio y el codominio, y esa es la forma correcta de definir, que yo también le mando una foto al grupo, por si la quieren ver. Así que tengan en cuenta bien la palabra definir. En este caso solamente dice calcule, así que directamente vamos a ir calculando normalmente. 3G sobre F de 4. Si no me equivoco, es un 4. Bien. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo, calcular reemplazando la función G y la función F, pero en vez de X, acá tenemos un 4. Así que esto me va a dar un valor numérico. Vamos a poner 3 por G. G vale X raíz de X más 5 y F vale X menos 1 sobre X más 3. Bien, eso sería 3G sobre F, pero de X. Bien, allá no confundir. Y ahora a mí me están pidiendo 3G de F, pero de 4. Es decir, donde yo tenía X, voy a poner un 4. 3 por 4 más, raíz de 4 más 5 sobre 4 menos 1 sobre 4 más 3. Y como ven son todos números, así que me daría un valor numérico. Tengo raíz de 4 más 5 es raíz de 9, que me da 3, y 3 por 3 es 9. Listo. 4 menos 1 es 3, y 4 más 3 es 7. Igual, tenemos 9, entonces tenemos una división con una fracción, por lo tanto esto va a pasar multiplicando, pero invertido, ¿recuerdan eso? Esa reglita. Simplifico,
el 9 con el 3 y me queda 3 por 7, que es 21. Y este es el resultado del 3G sobre F en función de 4, 21. ¿Quedó claro eso, chicos? Váyanme diciéndome si voy muy rápido o si no me están entendiendo. Está bien, está bien. Ese sería el punto G. Digo, perdón, el punto 3. Perfecto. Entonces ya vimos también las reglas de dominio, cómo calcular dominio, cómo representar el dominio en función de intervalos, cómo reemplazar también una función cuando me dan un valor. Vamos al punto 4. El punto 4 me dice, tengo una función paramétrica t al cuadrado más 1, y me dice que t pertenece a los reales. Me pide determinar el dominio y la imagen. Luego me pide obtenga la ecuación cartesiana de la curva paramétrica dada y se grafique. Bueno, para determinar el dominio y la imagen, el dominio lo podrían sacar de acá, directamente de X, pero yo siempre prefiero graficarla, es decir, ir de atrás para adelante. Graficarla o sacar la ecuación y recién determinar el dominio y la imagen, más fácil, digamos. Entonces, a ver, obtengamos la ecuación primero, hagamos el B. ¿Cómo obteníamos la ecuación cartesiana de una función paramétrica? Primero teníamos que despejar t de las dos ecuaciones. En este caso va a ser, el 2 está sumando, va a pasar restando, entonces me quedaría x menos 2, ya tengo despejado t de acá. Ahora voy a despejar t de acá. Me quedaría t igual a y menos 1, este 1 va a pasar restando, y este cuadrado va a pasar como raíz. Ya tengo los dos t. Y ahora una vez que yo despeje, tengo que igualar ambas t, porque estamos hablando de la misma constante. Lo que me daría una ecuación de x menos 2 igual a raíz de y menos 1. Ahí está. Así que vamos a ir despejando la y para que me quede la ecuación cartesiana en forma explícita. Esta raíz pasaría como cuadrado. La y la voy a poner para este miembro para que quede mejor. Y este menos 1 pasaría sumando. Y ya tenemos la ecuación cartesiana. ¿Que me representa qué? Esta ecuación cartesiana, si yo la veo bien, me representa una ecuación cuadrática en forma canónica. ¿Qué quiere decir canónica? Que me está representando acá el vértice de mi parábola y a la vez me está diciendo el desplazamiento, miren, para arriba y para el costado. Disculpa, ahí te confundiste, digamos, ahí va una raíz, no va al cuadrado. En la y igual a x menos 2 es una raíz. Igual, a ver en qué parte. O sea, ahí donde dice y igual a x menos 2 al cuadrado, no es una raíz eso, porque ya pasaste, digamos. X menos 2 al cuadrado. No es una raíz porque, por Ah, ejemplo, sí, sí, estamos igualando sí, este con este. Claro, perdón, perdón, y perdón. este lo estoy... No, está bien, está bien. Sí, sí, Y sí, sí, este lo sí. estoy pasando No me como di cuenta, cuadrado. perdón. Y me queda esto. Bien. No, no pasa nada. ¿En qué me quedé? Bueno, esa es la ecuación cartesiana, que dijimos que va a ser una cuadrática. Y ahora nos queda graficar. Para graficar, ustedes pueden utilizar esta ecuación que ya calcularon con desplazamiento, o pueden hacer el cuadrito de función paramétrica, que era un cuadrito de TXI, que para cada valor de T, por ejemplo, un valor 1, iba a tener un valor de X y un valor de Y, por ejemplo, cuando T vale 1 va a ser 1 más 2, 3.
y x va a valer 1 más 1, 2. Y así van haciendo. O usan directamente esta, como ustedes quieran. Yo voy a utilizar esta ecuación. Para menos margen de error, es mejor utilizar esta, porque por ahí ustedes despejaron algo mal y grafican mal, entonces ya están los 2 puntos mal. Entonces, bueno, es mejor utilizar esta. Vamos a hacer 2 unidades, se desplazó hacia la derecha y una unidad hacia arriba, entonces este va a ser un nuevo vértice, acá tiene un signo positivo, por lo tanto es cóncavo hacia arriba, y me da más o menos esta gráfica. Si yo lo hubiera hecho con este cuadrito, me quedaría, por ejemplo, 2 más 2, 4, 4 más 1, 5, 0 vale 2, acá vale 1, con menos 1 vale 1, y acá vale 2. Más o menos ese cuadrito. Entonces vamos a representar los puntos en este es un 3 positivo, sí. Ahí para que no se vea negativo. Vamos a representar estos puntos para ver si está bien graficado. 3, 2, 3, 2, acá más o menos. Después 4, 5. 4, 3, 4 y el 5 estaría por acá más o menos, o sea que sí lo sigue. Luego 2, 1, este que está acá. Y luego 1, 2. 1, 2, acá. Por lo tanto, esta más exacta va a ser así. También eso, en este cuadrito de valores de función paramétrica va a ser mejor para que ustedes hagan exactamente la gráfica que tiene que ser y no a pulso. Así que se pueden ir guiando con las dos formas y me va a dar la misma parábola. Si quieren pueden poner el punto que está acá, o sea, la intersección con el eje Y, como ustedes quieran. Bueno, entonces ya tenemos la gráfica, ya tenemos la ecuación cartesiana, y por último nos queda hacer el A, que era calcular el dominio y la imagen. El dominio de la función, gráficamente o acá analíticamente, va a ser todos los reales. Y la imagen va a ser desde 1 hasta infinito. Bien, entonces como le había dicho, por ejemplo, el dominio, como me representan los valores que toma el eje X, lo podía sacar de acá y decía el dominio de esto cuánto es, todos los reales, entonces el dominio va a ser todos los reales. Y la imagen la podía sacar acá de Y, que tenía que representar, digamos, esta parábola pequeña, y ahí me iba a dar la imagen. Bien, eso sería analíticamente si ustedes lo querían hacer. Por ejemplo, a ver, lo vamos a hacer de todas formas, para que ustedes tengan todas las posibilidades de, si no entienden una, hacer de otra forma. Por ejemplo, el dominio va a ser analizando X. Entonces, X igual a T más 2. Esto, ¿qué dominio tiene? Todos los reales. X se refiere a dominio. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales. Y ahora la imagen se refiere al eje Y, es decir, a esta ecuación, que es Y igual a T al cuadrado más 1. Y yo tengo que ver qué valores toma esta ecuación. Por lo tanto, voy a hacerlo gráficamente. Es una parábola que se desplaza una unidad hacia arriba y si ven va desde 1 hasta infinito. Por lo tanto, la imagen va a ser de 1 a infinito. Y me coincide con lo que yo ya grafiqué y con lo que ya calculé por la ecuación cartesiana. Bien, esas son las dos formas de calcular el dominio y la imagen. Para mí es mucho más sencillo, ahí se ve borroso, ahí, esta de acá. Si ustedes quieren hacer esta parte, perfecto también. Bueno, vamos a pasar, ya vimos entonces ecuaciones paramétricas, ya hicimos los tres incisos. Al punto 5, que me pide, me dice, h de x es igual a logaritmo natural a la quinta
de x a la cuarta menos 9 obtenga las funciones f, g, k, t. F, G, K, T, perdón, ahí estaba desenfocado. F, G, K, T, tales que h de x es igual a K compuesto por F, compuesto por T, compuesto por G de X. Me da esta composición. Por lo tanto, este F, G, K, T que a mí me habían pedido, lo voy a ordenar, lo voy a tachar y lo voy a ordenar con esta composición que me dio acá. Entonces voy a poner K. Eso es muy importante también, ver en qué orden están las funciones. K, F, T y G, en este orden. Entonces, para determinar las funciones simples que me componían toda esta función h de x, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ir viendo en cuál era la función, la operación que era más externa, y esa la iba a poner. Y luego la tachaba y ponía la otra que estaba más externa, y sucesivamente. ¿Bien? ¿Se recuerdan eso? Íbamos haciendo con el dedo, así íbamos tachando y íbamos poniendo. Entonces empecemos. A ver, ¿cuál es la operación más externa de este h de x? El 5, muy bien. Este 5, que es una potencia, es la función más externa, no el logaritmo, sino el 5. Si ustedes los quieren ver esto de una mejor forma, pueden ponerlo así, h de x, logaritmo natural de x a la cuarta menos 9, todo eso elevado a la quinta. Esto es lo mismo que esto. Si este 5 me representa la potencia de este logaritmo. La pueden poner así. Y así se ve más claramente que la operación más externa va a ser esta potencia a la quinta. Entonces yo voy a poner x a la quinta. Esa va a ser la primera. Luego tacho esa y me fijo cuál es la operación que sigue. El logaritmo natural, ¿no? Ven acá que sigue el logaritmo natural. Es lo que se aplica. Entonces voy a poner el logaritmo natural de x. Luego tacho ese logaritmo. A ver, ahí sí puedo. Tacho ese logaritmo. ¿Y cuál es la operación que sigue? Ay, me está temblando la mano. A ver quién me dice. Ya tachando la potencia del logaritmo, la operación que sigue no es la potencia, sino que es el menos 9. Fíjense que antes de aplicar a x una potencia a la cuarta, lo que le aplico es restarle 9 unidades. Así que sería el menos 9. X menos 9. Y por último, si ya tachando todo, me queda el x a la cuarta. Entonces ya me dieron esas funciones simples. K, F, T y G, poniendo obviamente en este orden. Voy tachando y voy viendo qué operación va primero. Y ahora tengo que controlar. ¿Cómo controlaba? Íbamos reemplazando esto acá arriba, luego eso que me dio lo reemplazaba acá, y luego lo reemplazaba acá. Es como hacer la inversa. Entonces reemplazo el x a la cuarta acá arriba y me queda x a la cuarta menos 9. ¿No? Ahora reemplazo esto en esta x y me queda logaritmo natural de x a la cuarta menos 9. Ahora reemplazo todo esto en esto y me queda logaritmo natural de x a la cuarta menos 9 a la quinta. ¿Y me dio lo mismo que esto? Fíjense, sí. Entonces, como me dio lo mismo, puedo decir que calculé bien estas funciones simples de la función compuesta. ¿Se entendió este ejercicio entonces, chicos, cómo ir haciendo, cuál es el método para encontrar? Primero poner las variables en orden y luego ir viendo cuál es la operación que está más expuesta, digamos, la que se aplica primero. En este caso sería la potencia y voy poniendo. Y todo lo demás sería X nada más. Y voy ahí haciendo y luego tengo que verificar sí o sí, reemplazando lo que está abajo en el de arriba y así sucesivamente como una cadena y me tiene que quedar en el inicio en la misma función.
Si no me quedó es porque algo hice mal, así que tengo que volver a hacer esto. No pasa nada, a veces no le puede salir a la primera, lo intentan y listo. Otra vez y listo. Bueno, ese es el punto 5. Obtenga las funciones f, g, k y t, ya están acá. Y luego me pide el ejercicio 6 que dice calcule los siguientes límites. 6. Tenemos, a ver. El límite cuando x tiende a 4 de x más 5 menos 3 y x al cuadrado menos 16. Ahí está. Entonces, para calcular el límite, ¿qué hacíamos primero? Reemplazamos solamente directamente el 4 y vemos si lo podemos calcular así sencillamente, cosa que no creo que le dé nunca. 4 al cuadrado menos 16. Me quedaría raíz de 9, que es 3. 3 menos 3, 0. Y 4 al cuadrado es 16. 16 menos 16, 0. Me da una indeterminación de 0 sobre 0. Por lo que yo tengo que empezar a aplicar en este ejercicio inicial cualquier operación, por ejemplo, factoreo, factorización de polinomios, racionalización, Ruffini y demás. Claramente acá como tengo una raíz voy a aplicar racionalización. En el denominador tengo, fíjense, un caso de factoreo que es diferencia de cuadrados. También puedo aplicar eso. Entonces empecemos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Es que algo me simplifique y ya no me dé la indeterminación. Entonces tenemos x más 5 menos 3 sobre x al cuadrado menos 16 y aplicando racionalización tenía que dividir y multiplicar por el donde estaba la raíz, nada más que el segundo va cambiado de signo. X más 5 más 3. Y en el denominador lo mismo para que no me afecte mi ecuación inicial. Esto lo mismo, dividido lo mismo, siempre va a dar 1, entonces si yo multiplico todo esto por 1 es como que si no hubiera hecho nada. Por eso es que sí o sí tiene que ser lo mismo. Entonces ya tenemos acá, vamos a empezar a aplicar racionalización y si ustedes pueden ver, esto que está acá en el numerador corresponde a el caso factoreo que es diferencia de cuadrados, donde tenemos el primer término y el segundo término, bueno, cambiado de signo y una multiplicación. Entonces yo decía que ese primer término, x más 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Ese era el factoreo. Si ustedes quieren aplicar distributiva, bueno, pero es más fácil con factoreo. Y en el denominador me quedó todo esto. X al cuadrado menos 16 por raíz de x más 5 más 3. Y sigo poniendo el límite porque todavía no lo estoy calculando. Entonces el objetivo de racionalización es que esta raíz se va a ir con este cuadrado y me va a quedar x más 5 menos 3 al cuadrado sería 9. Y en el denominador me quedó x al cuadrado menos 16, que ya lo puedo simplificar, digo, lo puedo factorear, perdón. Me quedaría x menos 4 y x más 4 por, ay, no sé por qué estoy haciendo chueco, x más 5 más 3. Todo lo que está acá. Siempre poniendo paréntesis, recuerda. Bien. Entonces en el numerador me queda x más 5 menos 9, me queda x menos 4. Y en el denominador me queda todo lo mismo. Y si ustedes pueden ver, ese x menos 4 de numerador se va a simplificar con este. Vamos poniendo límite. Nunca dejen de poner límite hasta que calculen realmente el límite, dice cuando ya no tengan x. Ese es el último paso, que ya no ponen más. Vemos que nos quedó 1 sobre x más 4 por raíz de x más 5
más 3. Límite. Ahora sí voy a calcular el límite. Y me va a dar 1 sobre 4 más 4 por 4 más 5 raíz más 3. Y esto me quedaría 4 más 4, 8. 4 más 5, 9. Raíz de 9 es 3. 3 más 3, 6. Y 6 por 8, 48. Me da esto. Y este sería el resultado. Bien. ¿Quedó claro ese límite entonces? En este caso, este límite me dio en determinación 0 sobre 0 y lo que hice fue aplicar racionalización en el numerador, bueno, en toda la ecuación, y en el denominador un caso de factoreo que era diferencia de cuadrados. Luego, bueno, simplifiqué y ya me quedó esta expresión que reemplazando por el 4 me da 1 sobre 48. ¿8 por 3? ¿En qué parte? A ver. No. A ver, ¿dónde me están diciendo? Estamos en esta ecuación, ¿sí? Tenemos acá 4 más 4 me da 8. Eso es una cosa, por eso va entre paréntesis, porque era lo que me quedaba de acá. Y todo esto sí o sí tiene que ir en paréntesis también porque era la multiplicación que me quedaba de acá. Por eso yo sí lo sigo bajando entre paréntesis. Acá me quedaría... Estos son más. 4 más 5, 9. Y raíz de 9 es 3. 3 más 3, 6. Entonces acá me dio 8 y acá me dio 6. Y ahí quedaría 8 por 6. ¿Sí? Así que por eso les decía, les recomiendo siempre usen paréntesis. Recuerden acá que cuando tengan la multiplicación, si es posible ponerla todo paréntesis, aunque no tenga sentido, pónganselo. Cuestión de que ustedes sigan para abajo con paréntesis, paréntesis, paréntesis. ¿Bien? Y esto es una sola cosa. Entonces ahí me quedaría 1 sobre 48. Vamos a hacer el último ejercicio que es de límite, que me pide el límite cuando x tiende a infinito, es decir, me da otro tipo de límite. X al cubo menos x al cuadrado menos 8 más 7x sobre 3x menos 7 más 6x al cuadrado más 32x al cubo, todo eso elevado a la 1 sobre 5. Bien. Voy a aplicar primero, reemplazar este infinito en todas las x y por lo visto me va a dar infinito sobre infinito. Sí, acá me va a dar infinito, infinito, infinito menos 8 va a seguir siendo infinito, más infinito queda infinito y abajo también de infinito. Así que no lo voy a hacer, ustedes háganlo si quieren. No lo voy a hacer porque va a ser muy largo. Entonces voy a empezar, me va a dar esta indeterminación, ya adelantando. Este tipo de indeterminación, ¿cómo se calculaba? Tenía que buscar el término de mayor grado del denominador y a esa x tenía que multiplicarlo en el numerador y en el denominador. Entonces voy al denominador, ¿y cuál es el término de mayor grado? Tengo a la primera, a la 0, al cuadrado y al cubo. Entonces este va a ser el término de mayor grado. Por lo tanto, voy a dividir todo por x al cubo. Entonces me quedaría esto así. Todo me refiero a numerador y denominador. X al cubo sobre x al cubo, x al cuadrado sobre x al cubo, 8 sobre x al cubo, 7x sobre x al cubo, 3x sobre x al cubo, 7 sobre x al cubo, 6x al cuadrado sobre x al cubo y 32x al cubo sobre x al cubo. Todo es elevado a la 1 sobre 5. Y acá el límite. Un poco larguito esto, pero no es difícil. Entonces divido todo mi numerador por x al cubo, que es el término de mayor grado, y todo el denominador también por ese x al cubo.
3. Y ahora voy a ir simplificando. Acá me va a quedar 1, acá me va a quedar 1 sobre x, acá me va a dar 7 sobre x al cuadrado, acá me va a quedar al cuadrado, acá me va a quedar 6 sobre x y acá 32 nada más. Bien, vamos viendo con color. Ahí se me iba. Ahí, más o menos. Bueno, no se ve tanto. Bueno, voy simplificando la x con la x y reduciendo en grados. Lo que me quedaría en límite cuando x tiende a infinito de, pasando todo limpio, 1 menos 1 sobre x menos 8 sobre x al cubo más 7 sobre x al cuadrado. Todo eso dividido, 3 sobre x al cuadrado menos 7 sobre x al cubo más 6 sobre x más 32. Todo eso elevado a la 1/5. Me queda esto. Y ahora voy a calcular el límite. Es decir, reemplazar todo por infinito. Donde había x voy a poner infinito. Y me quedaría 1 sobre, no, nada, 1 menos 1 sobre infinito menos 8 sobre infinito al cubo más 7 sobre infinito al cuadrado sobre 3 sobre infinito al cuadrado, 7 sobre infinito al cubo, 6 sobre infinito más 32, todo es elevado a la 1/5. Como ya reemplacé el x por el infinito, ya no pongo límite, directamente calculo así como está. Bien, reemplazo todo. Y decíamos que cualquier valor numérico sobre infinito me iba a dar 0, aproximadamente 0. Entonces esto va a dar 0, esto va a dar 0, esto va a dar 0, esto también, y esto también. ¿Sí? Todo 1 sobre infinito, 8 sobre infinito, todo eso me va a dar 0. Entonces, ¿qué me queda como resultado? 1 menos 0, 0, 0, me queda 1. Y abajo me queda 0, menos 0, más 32. 32. Todo eso elevado a la 1 sobre 5. Ahora, ¿qué hago acá? Recuerden que las potencias fraccionarias se pueden representar como raíces. Entonces me queda 1 sobre 32, raíz quinta. También recuerden que a una raíz la puedo distribuir en división, es decir, raíz quinta de 1 y raíz quinta de 32. Me quedaría raíz quinta de 1, 1, y raíz quinta de 32 es 2. ¿Sí? Entonces mi resultado va a ser un medio. Y ese sería el último ejercicio del límite con otro tipo de indeterminación. Ahí. Ahí está. Y ese sería todo el parcial del año pasado. La verdad no sé qué les habrá dicho el profe, cuál es el método que va a utilizar para evaluarlos este año de forma virtual, pero bueno, por las dudas vamos practicando con esto. Vayan viendo los videos, repasen un poco de teoría para poder justificar algunas cosas. Y bueno, cualquier cosa me van consultando. ¿Queda alguna duda de este parcial? Yo les voy a sacar una foto y los voy a subir al grupo por si los quieren ver. Igualmente la explicación voy a tratar de que se suba mañana. Bueno, creo que este parcial abarcó todos los temas que se han visto en los prácticos, excepto por ahí quizás inecuación o gráfico de funciones. ¿Recuerdan cuando le dan muchas condiciones y ustedes tenían que hacer un gráfico? Bueno, eso también por lo general a veces lo ponen, en este no fue. Pero por si quieren ir practicando eso, o límite trigonométrico también practiquen un poco por ahí. Pero bueno, ese sería el parcial de hoy. Nosotros lo hicimos en 1 hora, miren.
un parcial que les dan 2 horas o 2 horas y media, creo, para hacer. Así que estudien y bueno, ojalá les vaya bien. Sí, chicos, cualquier cosa me consultan. Ahí en el grupo también, creo que están todos en el grupo de la materia. Si alguien no está en el grupo de la materia, me dice por acá por el chat y lo agrego. O me manda un mensaje privado. Y bueno, cualquier cosa, ahí tienen los apuntes, tiene teoría completa, prácticos, modelos de parciales. Cualquier cosa me avisan también, ¿sí? Nos vemos, chicos. Gracias. Suerte. Éxitos, mejor dicho.